el sacramento de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es uno de los dos sacramentos curativos. Recordemos que los dos sacramentos de curación son la penitencia y el otro es la unción de los enfermos. Los llamamos curativos porque buscan la cura del alma. Para ubicarnos en este sacramento vamos a empezar con estos dos versículos de la carta a Santiago. Dice el apóstol Santiago: ¿está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiera cometido. Bueno, vamos a destacar algunas frases de estos dos versículos. Vean que dice aquí que llame a los presbíteros de la iglesia. Entonces, que los presbíteros van a ser quienes administren este sacramento. ¿Y qué es lo que van a hacer? Dice, orar sobre él y ungir con el óleo en el nombre del Señor. Y luego vea que lo que dice, la oración hecha con fe, dice, salvará al enfermo. Pero cuando dice salvará no quiere decir curará físicamente al enfermo. Puede darse la curación, pero ante todo es un sacramento que tenemos que verlo como un sacramento de salvación. Dice, y el Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiera cometido. Yéndonos a un documento de la iglesia como es Lumen Gentium número 11, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, vemos lo siguiente: con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Entonces veamos lo siguiente: es la iglesia como sacramento de salvación que está encomendando al Señor a aquellas personas que están enfermas, que están sufrientes. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que ellas comparen su vida con el Señor, ¿verdad? Es un Señor enfermo, sufriente, y que unan libremente estos sufrimientos a la pasión y muerte de Cristo, es decir, que se configuren con Cristo en su pasión y su muerte. Y vean que el sufrimiento puede resultar positivo, porque dice que puede contribuir al bien del pueblo de Dios. Hablemos de algunas realidades propias de la enfermedad. Vamos a ver, tenemos que saber que la experiencia, como dice por aquí, es una experiencia humana que desestabiliza. Vamos a ser honestos, a nadie le gusta estar enfermo. Por supuesto que no. Y por supuesto que si estamos enfermos tenemos que buscar la cura física. Si a mí me duele la cabeza, por supuesto que ojalá me debería tomar algo para que ese dolor de cabeza amaine, o el dolor de cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, ahí nos enfrentamos ante una situación que es de debilidad humana. Vemos también que en la enfermedad se palpa justamente la debilidad humana. ¿Por qué? Porque ahí en la enfermedad vemos al ser humano sufriente, lo vemos débil, lo vemos sobre todo cuando es una enfermedad terminal, lo vemos acabándose, podemos decir. Otra realidad, digamos, de la enfermedad sería que es inevitable como la muerte, tarde o temprano llega. De hecho, podemos decir que la enfermedad llama a la muerte, ¿verdad? Si uno no muere repentinamente por un accidente, por un homicidio o algo así, entonces posiblemente morirá de una enfermedad, ¿verdad? La mayor parte de las personas mueren de alguna enfermedad. Entonces podemos decir que la enfermedad va llamando a la muerte. Hay una realidad de la vida y es que todos vamos a partir de este mundo. Es decir, que vamos a morir. Es una realidad inevitable de la vida. Y por eso nosotros a partir de esa realidad tenemos que tomar la vida
en función de lo que va a pasar cuando tenga que morir. Algunas personas, cuando se enfrentan con esta realidad de la muerte que ya dijimos es una realidad inevitable, tarde o temprano llega, y mientras estemos viviendo, si llegamos sobre todo ancianos, vamos a experimentar la enfermedad. Algunas personas los hacen entrar en rebeldía y se desesperan. Yo personalmente conozco personas que dicen, yo me enojé con Dios porque Dios no hizo lo que yo quería. Es decir, porque Dios no salvó a mi abuelita y yo quería mucho a mi abuelita. No, entonces vemos que algunos entran en rebeldía contra Dios. Pero en la enfermedad, más bien, algunas otras personas lo que hacen es que son conducidos hacia Dios y le buscan hasta volver a Él. Otra realidad que tenemos que ver es que la enfermedad no es querida por Dios. En, en el pecado original del ser humano, que es un pecado contraído, o sea, no es un pecado cometido por el ser humano. Una de las consecuencias que trajo el pecado original fue la muerte. Entonces vean que hay una gran relación entre la muerte y la enfermedad. Entonces podemos decir que la enfermedad también es una realidad que entró en el mundo con el pecado original. Es decir, no estaba en el plan de Dios la enfermedad. Entonces podemos decir que Dios quiere que la enfermedad sea combatida. Por supuesto que sí. De hecho, las obras de misericordia van hacia eso. Veamos, por ejemplo, que dice dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Vemos 4 obras de misericordia. Eventualmente, si algún familiar de nosotros está muy enfermo, eventualmente tenemos que darle de comer. Y a veces darle de comer, inclusive es darle directamente, casi que en la cuchara. ¿Verdad? Muchas veces es así, es cuidar su alimentación, cuidar qué es lo que está bebiendo, ¿verdad? A veces se dan situaciones de que quiere beber algún líquido que no es bueno para él, entonces también cuidarlo, entonces eso entra entre las obras de misericordia. Y muchas veces no pueden ni vestirse, a veces hay hasta que asearlos, ¿verdad? Por eso decimos vestir al desnudo. Y por supuesto hay una que dice visitar al enfermo, mucho más razón al enfermo que está en la casa. Entonces podemos decir, definitivamente Dios quiere que la enfermedad sea combatida, perdón. Dios quiere que el ser humano progrese, que encuentre medios para combatir la enfermedad. Pero al igual que la enfermedad, Dios quiere que otros desórdenes también sean combatidos, la ignorancia, la pobreza, la miseria y la corrupción. Es decir, entonces podemos decir, la enfermedad, la ignorancia, la pobreza, la miseria, la corrupción, no son desórdenes que Dios haya querido. Y no estaban en su plan original. Podemos decir que todos estos desórdenes son derivados de las consecuencias que nos trajo el pecado original. Es decir, son derivados del pecado original. Y vean que esto que dice aquí, la lucha contra la enfermedad, entonces entra directamente en los planes de Dios. Es decir, un médico que trabaje seriamente por el bien de los hermanos, podemos decir, tiene un medio especialísimo de santificación, ¿verdad? Cuando esto lo hace realmente con misericordia. Entonces tengamos esto presente. La enfermedad es una realidad de la vida, ¿verdad? Es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar tarde o temprano. Es una realidad que atañe al ser humano debido a su condición a su condición mortal. Ahora hablemos un poquito de la enfermedad y la fe. Jesús curó enfermos, es cierto, lo encontramos en el Evangelio, pero estas curaciones son signo de la llegada del reino de Dios. Es decir, Jesús tiene la posibilidad de curar físicamente, claro que la tiene, pero vemos en los evangelios que ni Jesús curó a todos los enfermos de su tiempo, ni curó tampoco a todos los enfermos de la tierra. Es decir, Él no vino a sustituir a los médicos, y eso lo constatamos. Entonces vemos las curaciones de Jesús en función de la llegada del reino de Dios.
El sacramento de la unción de los enfermos, entonces, hermanos, tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta dificultades graves inherentes al estado de gravedad o de vejez. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1527. Entonces, observemos en qué va a consistir la gracia de Dios en el sacramento de la unción de los enfermos. Primero recordemos que un sacramento es un signo visible de la gracia de Dios cuya gracia es invisible y que se hace visible en el sacramento. Entonces, la gracia de Dios nosotros no la vemos, pero sabemos que cuando hay un sacramento, se ministra un sacramento, se hace visible. Entonces, en este caso, la unción de los enfermos, ¿en qué consiste la gracia de Dios? Es una gracia especial para ayudar al cristiano que enfrenta la vejez o que enfrenta una enfermedad grave, ¿verdad? Entonces, el fin es conferir una gracia especial a estos cristianos. Vea que aquí no dice que tiene por finalidad la curación física, como para porque nos pongamos a hacer estadísticas de cuántos se han curado después de la administración del sacramento de la unción de los enfermos. No, en realidad que no es así. Dice, vea que es claro decir, como conferir una gracia especial al cristiano. Puede ser que se cure, sí, puede estar entre las posibilidades que la persona se cure. Pero si no, entonces es que por lo menos el cristiano, esta parte de la cruz que es la enfermedad, la viva con la gracia de Cristo. Cuando Jesús envió a sus discípulos a evangelizar, les recomendó sanar a los enfermos. Les dice, vayan y proclamen que está llegando el reino de Dios, sanen a los enfermos. O sea, como uno de los signos mesiánicos, como uno de los signos de la llegada del reino de Dios. Porque en el reino de Dios ya no nos vamos a enfermar. Bueno, en el reino de Dios en plenitud, quiero decir, ya no nos vamos a enfermar. Vamos a ser saludables para siempre. Ve lo que dice también San Marcos, y ellos lo hacían ungiendo con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bueno, entonces, que a veces hay sanación, sí, hay veces hay sanación. Hay muchos testimonios de personas que se han sanado y que atribuyen su sanación a una obra de Dios a través de este sacramento. El sacramento fue un sacramento instituido por Cristo. Pues ya leímos los dos versículos de la carta de Santiago que sirven de fundamento bíblico para este sacramento. Es un sacramento que antes, en tiempos de nuestros abuelos o bisabuelos, era conocido como la extrema unción. Se administraba únicamente cuando la persona estaba a punto de morir. Entonces, por esta razón, algunas personas creen que este sacramento es para cuando la persona ya está en paso de muerte. Por supuesto que se administra también en paso de muerte, pero no es el fin del sacramento. El sacramento, por eso se le empezó a llamar mejor unción de los enfermos, o sea que ya este nombre de extrema unción mejor no se usara, aunque uno de los usos de este sacramento, efectivamente, es cuando la persona pareciera que está en agonía, que está en paso de muerte. Entonces, ahora se llama por eso unción de los enfermos. Y si nosotros vemos en todas las oraciones, lo que se pide es la curación de la persona. Insisto, ¿se va a la curación de la persona, la curación física? No necesariamente. Pero al Señor recordemos que le interesa la integralidad del ser humano. Eventualmente, si no se cura, el Señor sabrá sacar grandes bienes para aquella persona que está dispuesta a unir su enfermedad al sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo. En el sacramento hay varios pasos, ¿verdad? Hay varios pasos, es decir, hay un ritual del sacramento. Básicamente ese ritual está formado por proclamación de la palabra de Dios, porque el sacerdote imponga las manos al enfermo silenciosamente. Normalmente cuando se imponen las manos, siempre hay una oración que explica por qué estamos imponiendo las manos. En este caso, se imponen las manos y después el sacerdote hace una unción con aceite del óleo de los enfermos, bendecido por el obispo, y dice la siguiente frase: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo.
El enfermo o la familia del enfermo responden, amén. Y luego dice el sacerdote para que mientras va ungiendo sus manos, para que libre tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Y la persona o la familia quienes están participando del sacramento al enfermo responden amén. Esto es la esencia del sacramento, ¿verdad? Obviamente también hay más oraciones, hay una letanía, eventualmente al inicio se recuerda con agua bendita, que es un sacramento que viene del bautismo, ¿verdad? Que que es para bautizados. Entonces vemos que esto es en esencia el sacramento. Ahora, el aceite. Dice aquí, óleo de los enfermos bendecido por el obispo. El obispo normalmente en la Semana Santa hace una misa, o perdón, celebra una misa que se llama la misa crismal, en la que participan muchos sacerdotes. En esta misa crismal el obispo bendice varios aceites, ¿verdad? Bendice el aceite de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y consagra el santo crisma, ¿verdad? Que el santo crisma se usa cuando hay un sacramento que imprime carácter o cuando hay una consagración para el Señor, ¿verdad? Entonces, ese es el óleo que utiliza. Ahora, si no hubiera óleo a mano de esto, igual el sacerdote puede bendecir aceite de oliva. El ritual lo permite, ¿verdad? Para que procedamos a la unción con este sacramento. Hablemos un poquito de los efectos esperados con el sacramento de la unción de los enfermos. El primero, ya lo dijimos, ¿verdad? Es que la persona obtenga una gracia con la que pueda unir lo que está viviendo, la condición de enfermedad que no es bonita, que no la queremos, con la pasión de Cristo, para su bien y el de toda la iglesia. Recordemos, o sea, ninguno de nosotros quiere estar enfermo, pero Cristo tampoco lo estaba pasando de vacaciones en la cruz. Por supuesto que estaba en un acto que no gustaba, sin embargo, era un acto que estaba redimiendo a la humanidad. Así de esta manera, Cristo santificó, podemos decir, el sufrimiento humano. Lo santificó como un sufrimiento redentor, un sufrimiento que puede ofrecerse al Padre para el bien de toda la iglesia o de algunas partes de la iglesia. Así del mismo modo el enfermo que aprende a unir su enfermedad inevitable con la pasión de muerte y resurrección del Señor, que también resultó inevitable este sufrimiento que pasó el Señor, puede unirlo y puede aprovecharlo para su propio bien o para el bien de toda la iglesia. ¿Qué más trae el sacramento? Ya dijimos, en el sacramento, por supuesto, estamos pidiendo la curación. Pero si no se da, le pedimos al Señor consuelo y paz. Ánimo. ¿Para qué? Para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. La enfermedad o la vejez traen dificultades, por supuesto que las traen. Pero entonces le pedimos al Señor que en su gracia le transmita al enfermo consuelo y paz. Ya lo dije, también busca restablecer la salud corporal. De hecho, todas las oraciones van hacia eso, ¿verdad? Hacia la búsqueda de la salud corporal y espiritual. Entonces, esto obviamente sí es conveniente, ¿verdad? Porque al Señor le interesa la salud espiritual. Recordemos que muchas veces de una enfermedad el Señor ha sabido sacar grandes bienes, ¿verdad? O ha sabido sacar que algunos hermanos se reconcilien, que unos esposos se perdonen, que algún esposo que tal vez no ha sido un buen esposo tenga la oportunidad en el final de la vida, o cuando ya está cerca la muerte, que la muerte sabemos que va a separar el matrimonio, de, de demostrar al final de la vida eh, la, esa promesa que se hicieron en el matrimonio de estar juntos en la salud o en la enfermedad. Y si lo hace cuidando debidamente a su cónyuge, bueno, eso es muy bien visto a los ojos de Dios. Y eventualmente también del mismo prójimo, ¿verdad? Del mismo esposo, la misma esposa. Importante esto.
En caso que el enfermo no pueda confesarse, el sacramento de la unción de los enfermos se convierte en un sacramento extraordinario de perdón de los pecados. Y vean que ahí está en mayúscula la palabra extraordinario, ¿verdad? Y vea que también está en mayúscula si el enfermo no puede confesarse. El orden es el siguiente: cuando vamos a administrar, cuando un sacerdote va a administrar este sacramento a un enfermo, primero el enfermo, o sea, tenemos que garantizar que el enfermo esté en gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que esté debidamente confesadito. Si el enfermito se confesó recientemente, pues no necesita confesarse, ¿verdad? Y si está en esta gracia. Pero eventualmente, si el enfermo tiene aún la capacidad para confesarse, es decir, todavía puede confesarse, es mejor que lo haga antes de recibir el sacramento, porque el sacramento de la penitencia es el sacramento ordinario de perdón, ¿verdad? Entonces, sin embargo, vamos a ser claros: eventualmente una persona que está en coma, una persona que sea sorda, una persona que se quedó sin habla o una persona con Alzheimer, pues no va a poder confesarse, con Alzheimer, perdón, no va a poder confesarse. Entonces, en este caso, el mismo sacramento de la unción de los enfermos se convierte en un sacramento curativo del alma, un sacramento que trae el perdón de los pecados. Es decir, el Señor llega a esta persona y le da el perdón de los pecados. Y por supuesto, como decía antes, el nombre era la extrema unción. Es un sacramento de preparación para el paso a la vida eterna. Como decía antes, se llamaba extrema unción. Y cuando decimos preparación del paso a la vida eterna, no es que el enfermo se va a ir, pero vamos a ver, a veces logramos identificar cuando la persona eventualmente ya le quedan tal vez días o algo así. Entonces el sacramento es preparatorio para el paso a la vida eterna. Solo los sacerdotes, es decir, presbíteros u obispos, pueden administrar este sacramento a los enfermos, ¿verdad? Por eso llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y que lo unjan con el óleo bendito, decía Santiago. Y lo confieren empleando el óleo bendecido por el obispo, que ya dije que en caso de que no tenga óleo bendecido por el obispo a mano, inclusive el mismo sacerdote puede bendecir un poco de aceite de oliva. Pero ordinariamente deberíamos hacer con el óleo bendecido por el obispo. ¿Por qué? Porque sería una manifestación de esta unión de la iglesia, que un óleo bendecido por el obispo esté siendo utilizado para, para un sacramento donde estamos pidiendo la curación de la persona, o que la gracia del Señor venga sobre esta persona para que pueda sobrellevar esta enfermedad adecuadamente. ¿Quiénes pueden recibir el sacramento de la unción de los enfermos? Bueno, los creyentes con una enfermedad grave, es decir, una enfermedad terminal, una enfermedad que causa gran sufrimiento, ¿verdad? Inclusive, aquí podemos incluir una grave depresión. Una grave depresión podría ser sujeto para que una persona reciba el sacramento de la unción de los enfermos. También la pueden recibir personas de edad avanzada, ¿verdad? Personas de edad avanzada. ¿Por qué? Porque vamos a ver, las personas de edad avanzada están cerquita de su paso a la vida eterna. Vamos a ver, es muy probable que una persona que tenga 70, 80, 90 años ya sepa que posiblemente su paso por este mundo no será mayor de 15 años, o sea, difícilmente, ¿verdad? Entonces, por eso, como es una persona ya cercana, entonces es mejor que se vaya preparando para el paso a la vida eterna, y esto hay que irlo preparando con tiempo, no hay que esperarse al último momento. Después también se lo pueden poner quienes tengan una operación quirúrgica riesgosa, es decir, una operación donde hay alguna probabilidad de que la persona muera en esa operación quirúrgica. Entonces es mejor que antes de someterse a esa operación, la persona reciba o que le sea administrado el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Para qué? Bueno,
por si acaso se quedara en la operación. Y si no, también pidiéndole al Señor para que tenga consuelo en todo el proceso de recuperación de la operación. Importante, no debe recibirse el sacramento por dolencias simples. Por ejemplo, un resfrío, un dolor de cabeza, una diarrea, pues difícilmente sean enfermedades que vayan a traer la muerte. Pues en casos extraños puede darse, pero no es lo común. Entonces, estas no serían enfermedades como para recibir este sacramento. Otra cosa importante, no hay que esperar hasta el último momento. Es mejor que el enfermo reciba este sacramento cuando está consciente, cuando sea capaz de comprender, de recibir la gracia, ojalá capaz de confesarse, para que llegue mejor preparadito para el momento de encuentro con el Señor. Igual, porque queda más claro de ahí que estamos pidiendo la curación de la persona. Entonces, llamar al sacerdote a tiempo es una responsabilidad grave para los familiares. Para un esposo que tiene a su esposa muy enferma y es un esposo cristiano, este esposo tiene que saber que tiene una responsabilidad grave, que es traerle un sacerdote a tiempo a su esposa, ¿verdad? Para que está en el lecho, que está en la cama, enfermita. Entonces, para que, o al revés, ¿verdad? Esto entra entre las obras de misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos estamos preparando para ser, para, si somos verdaderamente cristianos, entonces, como un acto de amor al prójimo, tenemos esta grave responsabilidad. El sacramento se puede recibir varias veces en la vida, ¿verdad? Es decir, ante una nueva gravedad se puede volver a recibir. Normalmente se pone una vez por enfermedad, pero vamos a ver, supóngase que alguien tiene algún tipo de cáncer. Entonces, cuando le dieron la noticia, que es una noticia que golpea muy fuerte, sí, la persona puede recibir el sacramento de los enfermos. Estamos pidiendo la gracia para que el Señor la cure y que si no la cure, que pueda por lo menos llevar eh, esta situación en paz. Pero supóngase que la enfermedad va avanzando, es decir, que la enfermedad el paciente no se curó. Entonces, viene una nueva gravedad, por ejemplo, que la persona entra en estado terminal. Entonces, se le puede volver a administrar el sacramento. Pues ya estamos hablando de una nueva gravedad, ¿verdad? De hecho, digamos, a los enfermos, normalmente en las parroquias, se le administra el sacramento una vez al año. Ahora, no es como el sacramento de la Eucaristía, que se puede recibir un montón de veces, ¿verdad? No, esto será ya como una vez al año, o si hay una nueva gravedad. O por supuesto, si vemos que la persona va a entrar en agonía, es mejor hacerlo a tiempo, ¿verdad? A tiempo, llamar al sacerdote a tiempo. Porque no hay garantía luego de poder encontrar un sacerdote a tiempo.